Continuamos con la unidad 4 y veremos ahora a continuación el balance general. El último paso de la registración contable luego de la mayorización es el balance general. Antes de hacer un balance general, de presentar los estados contables de acuerdo a como dicen las resoluciones técnicas, debemos hacer una hoja de trabajo. Nosotros vamos a trabajar con una hoja de trabajo o planilla de trabajo de 8 columnas. La primera es la columna de sumas que está dividida en el debe y el haber, que estas deben dar iguales en monto y este monto debe ser igual a la suma del debe y el haber del libro diario. Esto nos sirve para controlar si hemos mayorizado bien. Tenemos que esta columna de sumas, tanto el debe como el haber deben dar iguales y esto debe coincidir con el debe y el haber del libro diario. La segunda son los saldos, que también está dividida en debe y haber y estas deben dar iguales en monto. La tercera corresponde a patrimonio, donde vamos a separar las cuentas por activo en una columna, pasivo y patrimonio neto por la otra. No es necesario que sean iguales, salvo que el resultado del ejercicio sea cero y en ese caso sí van a ser iguales. Y por último, la cuenta de resultados, la columna de resultados, donde va a estar separada en pérdidas y ganancias. Tampoco es necesario que sean iguales, salvo que el resultado del ejercicio sea cero, como el caso anterior. La información para realizar la planilla de trabajo surge de las mayorizaciones. Recordamos que el proceso contable, primero debemos realizar las registraciones de asientos contables diarios, luego la mayorización y por último la planilla del balance general. De la mayorización va a surgir la información para el balance general. De la mayorización que hicimos en este capítulo, en esta unidad de la asignatura, vamos a sacar la información para esta hoja de cálculo, para esta planilla de balance general. Y tenemos que la primera cuenta era caja, que tenía en el debe 584.000, en el haber 60.500 y el saldo era 523.500. Por lo tanto, esta cuenta va al activo. Rodados tenía 500.000 solamente en el debe, va al activo. Mercaderías tenía 350.000 en el debe, 250.000 al haber, su saldo deudor de 100.000, va al activo. Capital 850.000 al haber y su saldo es acreedor y va al pasivo patrimonio neto. Ventas es una cuenta de ganancias con un saldo acreedor. IVA débito fiscal, compras e IVA crédito fiscal quedaban saldadas. IVA saldo a pagar estaba en el haber con un saldo acreedor y es una cuenta de pasivo. Y costo de ventas tenía un saldo deudor y es una cuenta de pérdidas. Si nosotros observamos, las sumas del debe y el haber dan iguales a las registraciones que teníamos en el libro diario. La suma de saldos del debe y el haber dan iguales. Y tenemos las cuentas de activo que dan 1.123.500 y el pasivo patrimonio neto 923.500 con una diferencia de 200.000 pesos. En resultados tenemos pérdidas por 200.000 y ganancias por 400.000. La diferencia es 200.000. ¿Qué observamos acá? Que la diferencia entre activo, pasivo y patrimonio neto tiene que ser igual a la diferencia entre resultados, pérdidas y ganancias. De esta manera podemos observar que hemos realizado bien las registraciones contables de asientos, mayorización y la hoja de balance general. Siempre la diferencia de pérdidas y ganancias tiene que ser igual a la diferencia entre activo y pasivo patrimonio neto. En este caso hemos tenido una ganancia de 200.000 pesos porque las ganancias son mayores a las pérdidas. Por lo tanto, esa diferencia de 200.000 pesos también está reflejada en el pasivo patrimonio neto que es menor al activo, porque este resultado positivo se va a sumar al patrimonio neto que va a hacer crecer al patrimonio neto de la empresa. Entonces, la columna suma de debe y haber debe dar igual y esto debe coincidir con el libro diario. La columna saldos de debe y haber deben dar iguales.
La columna patrimonio, activo, pasivo, patrimonio neto, no es necesario que den iguales. Solamente darán iguales si el resultado es cero. La columna pérdidas y ganancias, no es necesario que den iguales, solamente dan iguales si el resultado es cero. Y la diferencia que existe entre pérdidas y ganancias tiene que ser igual a la diferencia que existe entre activo y pasivo, patrimonio neto. Muchas gracias. Hemos terminado con el proceso de registración, habiendo hecho asientos contables, mayorización y balance general.